Sustrayendo H. En este video vamos a encontrar el valor actual neto de una inversión y para ello vamos a hacerlo usando mi calculadora y también usando Excel. ¿Ok? Bueno, suponga que usted planea invertir en un negocio que genera flujos de caja de $100.000 el primer año, $210.000 el segundo año y $350.000 el tercer año. Y la inversión para llevar a cabo este negocio es de $455.000 y la denotamos como inversión inicial. Por otro lado, usted podría invertir su dinero. Hablamos de estos $455.000 en un fondo de inversión y obtener un 10% de rendimiento con capitalización anual. Y otra cosa, el riesgo sería similar. Y lo que esto significa es que la tasa de descuento que aplicaremos a esta oportunidad de inversión es de 10%. Así que déjame escribirla por acá, 10%. Así que para encontrar el valor actual neto de estos múltiples flujos de caja, vamos a aplicar la fórmula del BAN, que dice que el valor actual neto va a ser igual a la sumatoria hasta n de todos los flujos de caja, dividido entre 1 más la tasa y lo elevamos a n número de periodos, menos la inversión inicial. Y vamos a ordenar toda esta información para que todo quede muy claro. Y tengo los flujos de caja. En el año 0 no hay flujo de caja. En el año 1 proyectamos flujos de caja de 100.000. Para el año 2 la proyección son de 210.000 y para el año 3 tenemos 350.000. También tenemos que la inversión inicial es de 455.000 y la tasa de descuento es de 10%. Y con esta información ya podemos encontrar el valor presente de cada uno de estos flujos de caja. Y para eso vamos a usar solamente este pedacito de la fórmula, ¿vale? Entonces déjame sacar mi calculadora. Y tenemos que el flujo de caja del año 1, que es 100.000, lo dividimos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es 10%. Cierro paréntesis y no hace falta elevar esto al número 1, ¿ok? Bueno, esto va a ser igual a 90.909,09. Déjame escribirlo por acá, 90.909,09. Y lo que nos quiere decir esto es que 100.000 en un año valen hoy 90.909,09. ¿Está bien? Bueno, pasemos al año 2. Tenemos 210.000 entre, abro paréntesis, 1 más la tasa, que es 10%. Cierro paréntesis y elevamos esto a 2. Y va a ser igual a 173.553,72. En el año 3 tenemos 350.000. Dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de 10%, cierro paréntesis y elevamos esto a 3. Y va a ser igual a 262.960,18. Ahora vamos a sumar todos estos resultados. Tenemos 90.909,09 más 173.553,72 más 262.960,18. Esto va a ser igual a 527.422,99. Déjame escribirlo por aquí. Y a este resultado le vamos a restar la inversión inicial, así como lo indica la fórmula, que son 455.000. Y esto va a ser igual
a 72.422,99. Así que el VAN va a ser igual a 72.422,99. Por lo tanto, vale la pena hacer esta inversión. A ver, déjame darte un poco de luz. Si la inversión para llevar a cabo este negocio es de 455.000 y el negocio planea generar 527.422,99, entonces el VAN es el beneficio, que son 72.422,99. Bueno, vamos a hacerlo en Excel. Aquí tenemos ya el cuadro con toda la información. Así que déjame situarme por aquí. Y escribo el signo de igualdad y escribimos BNA. ¿Ok? Bueno, colocamos la tasa, que es 10%. Ahora seleccionamos todos los flujos de caja. Cerramos paréntesis y ahora vamos a restar la inversión. Colocamos el signo menos la inversión. ¿Y qué crees? Tenemos el mismo resultado. Y con esto hemos terminado. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.